Bueno, conversaremos con Vicente Pérez, director ejecutivo de FEDEAGRO. Él es especialista en el rubro café, pero no solamente vamos a hablar de café, vamos a hablar un poquito en términos generales, Vicente, de la situación del sector agrícola, ¿no? Se desenvuelven altibajos. Conversábamos recién con Celso Fantina, el presidente de FEDEAGRO acá, y nos decía, bueno, que ha habido sí crecimiento en algunos rubros, ha habido, incluso en el tema que tú manejas muy bien, que es el del café, también ha habido buenas expectativas, pero de todas maneras el comportamiento sigue siendo muy irregular porque está el problema de las líneas de crédito, el problema de los insumos que se necesitan. Háblanos un poquito de eso para comenzar y luego entramos en otros detalles. Sí. Bueno, fíjate, en anterior entrevista al presidente de FEDEAGRO te había comentado, bueno, hemos tenido en los últimos, sobre todo 3 años, tal vez un crecimiento que yo lo califico como recuperación. O sea, sí, si nosotros vemos las cifras que había en el 2008, que más o menos fue el pico de la mayoría de todos los rubros en Venezuela, la cosa fue cayendo, y después ha habido una recuperación, y esa recuperación en parte ha sido por el gentilicio del agricultor. O sea, y en solo algunos rubros, no en todos. No en todos. Y básicamente ha sido, con este tema que tú acabas de comentar, no hay financiamiento. Entonces, bueno, la agricultura es muy familiar, y entonces entre la familia, bueno, el retiro de mi abuelo, de mi papá, hemos tenido que tomarlo, volverlo a invertir, hemos sacrificado, ya no compramos camiones nuevos, lo que hacemos es hacerle motor, lo recuperamos y eso se lo hemos metido al campo. Entonces, hemos tenido una cierta recuperación, sobre todo en superficie. Ustedes los periodistas siempre nos preguntan en temas de superficie, pero si nos preguntan en temas de rentabilidad, ahí es donde está el problema. Porque con este tema cambiario, sí, ese es otro problema del diferencial que me pagas en bolívares y claro, porque tu inversión como productor es en dólares. Tú tienes que traer, por ejemplo, un tractor, o tienes que traer insumos, tienes que traer fertilizantes, si acaso no los consigues aquí. Bueno, tú pagas en dólares, ¿verdad? Pero entonces, como hay esa relación, ese vínculo, ese vaso comunicante con el Estado te va a decir, bueno, sí, está bien, pero yo te pago en bolívares. O sea, ese diferencial es terrible para ustedes. Y fíjense, para que el que nos esté viendo o escuchando, casi todos los agricultores estamos recibiendo bolívares. Y casi todos tenemos una cuenta, una deuda con un proveedor de insumos, que él trae 90% de los insumos, los tiene que comprar en dólares. Y ustedes tienen que pagar en dólares. Entonces, inclusive hemos llegado puedes negociar, te paga una parte en bolívares, otra en dólares. Inclusive hay muchos que nos dicen, no, está bien, yo te acepto los bolívares, pero ese proveedor que compra millones de dólares se tiene que voltear, y el tema de los dólares no está fácil de conseguir. Entonces, y a su vez, Venezuela está en el mundo global, tiene que comprar insumos en Alemania, Estados Unidos, y tú estás en una lista de compras, pues. Sí. Y bueno, a ti no es que te van a esperar, porque ya nosotros, por todo lo que hemos pasado en todas estas décadas, ya tú no tienes las líneas de créditos que había. Muchas de esas transnacionales se fueron de Venezuela, trabajan a través de distribuidores. Hay incertidumbre porque un año compramos mucho, Venezuela compró mucho insumo, otro año compra poquito. Entonces estamos preocupados este año por el tema de los insumos, de ver si los proveedores pueden pulsar o ver cuánto van a traer. Hay una especie, a propósito de todo esto, Vicente, y hay razones, hay una especie de nostalgia por Agroisleña. Era el gran soporte de la agricultura venezolana. ¿No era una posibilidad de un grupo importante que haga renacer Agroisleña para ayudar al sector agrícola venezolano? Ya hay varias empresas, bueno, la economía siempre responde. Claro, no retorna igual, pero algo puede hacer. Sí, bueno, ya hay varios grupos que se han conformado, inclusive muchos que fueron empleados, ya no será una empresa como con aquella magnitud, tenía 54 sucursales, pero sí hay ya varios grupos que se han formado, más pequeños, se han localizado regionalmente, hay unas que ya están a nivel nacional y están trayendo insumos, y algunas están financiando. Por eso que te hablo de que algunos nos quedamos debiendo. Cuando cobramos la cosecha tratamos de pagarle, pero hay este tema. O sea, la deuda de los agricultores es más con el proveedor local que con el proveedor internacional. El proveedor internacional
bueno, quien tiene la deuda con el proveedor internacional es el que le vende a ustedes El aquí en que nos vende a Venezuela. nosotros. Y bueno, y ahí está un tema de ingeniería financiera por este tema cambiario. Y quisiera, para complemento, y entramos un poquito con el tema de café. Sí. Fíjate que está pasando ahorita algo con el tema internacional. Esta semana muchos periodistas han cubierto la subida del precio internacional del café. O sea, por ejemplo, la semana pasada el café llegó a $430. Hace un año estaba en 179. La tonelada. El quintal, que es un El saco de quintal, 40. sí. Okay. ¿De cuánto es el quintal? De 46 kilos. De 46 Es de 46 kilos. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Que, por ejemplo, cuando subió el cacao, todos los cacaoteros recibieron parte de ese, subió a $12,000 la tonelada o $12 el kilo, por lo menos la gente recibió 10, y el exportador, bueno, tenía que ganarse el otro diferencial. Pero ¿qué está ocurriendo? Que está en 430 y pico, y aquí nos están pagando 150 y $170, y de ahí no pasa. Entonces, ese es un tema que nos tiene muy preocupados porque no está funcionando el libre mercado aquí. Hay una posición de dominio de algunas 2, 3 empresas en Venezuela que imponen un precio y no permiten que el mercado funcione. Bueno, y vamos a retomar ese tema y otros. Vicente, hagamos una pausa. Conversamos con Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro, especialista precisamente en el rubro café. Bueno, seguimos nuestra conversación con Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro, especialista en el rubro café. Bueno, hablabas de la situación al cerrar el segmento anterior, Vicente, que tienen ustedes ese desnivel entre lo que se está pagando por el café a nivel internacional y lo que se está pagando acá en Venezuela. Y después entramos en detalles de cómo han mejorado la producción de café en el país. Bueno, fíjate, nosotros tenemos 2 años que hemos tenido un tema de comercialización. Los precios no han sido rentables. Y es lástima porque en el café, para que tengamos idea, nosotros históricamente estábamos en 1.800.000 sacos de café o quintales. Desde finales de los años 90, nosotros venimos cayendo poco a poco, después eso se aceleró cuando pasamos por el control de precios, calculamos que alrededor de 500, 600.000 sacos, y empezamos a recuperarnos. Y recientemente veníamos bien porque venían unos precios que realmente eran atractivos. Pero estos últimos años la velocidad de ese crecimiento se va a detener porque al tú no tener una buena rentabilidad, tú no atiendes tu finca ni le inviertes como es debido. Pero lo que llama la atención, que es algo que aquí sí no entendemos, es que si aquí nos están pagando la mitad del precio internacional, tú te volteas, tú te metes en un supermercado de Colombia y el café vale 9, 10 dólares. Ayer yo lo chequeé y valía 10 dólares el kilo. Ajá. Y aquí vale 12, 14. Aquí no pagan la mitad, en Colombia pagan el precio internacional y el café es más barato que aquí. Entonces hay un desequilibrio en la cadena de algunos actores que son los que están haciendo la fiesta y no es el sector primario el que se está beneficiando. ¿Quiénes son esos actores que hacen la fiesta? Bueno, básicamente el sector agroindustrial, y hay un actor que antes no se comportaba así, que es el de los supermercados. Uno que tiene años en esto desde niño, tú veías que un comerciante ganaba 10%, porque tú recibías un paquetico de café el lunes, Sí. el viernes ya estaba vendido, volvías a comprar. Sí, hay un Entonces, reciclaje, claro. Claro, y hay una tasa interna de retorno ahí mucho mayor que la de... Y aquí no entendemos, de hecho nosotros hemos verificado facturas de la industria Sí. y vemos que en verdad en el sector comercio creo que hay... El que encarece. El que encarece. Y creo que Celso, y valga la redundancia, hablando de otros sectores, está pasando con las hortalizas. Celso, el presidente de Fedeagro, habla mucho de ese tema. Aquí se paga 5 veces en supermercado de lo que pagan en la finca por ¿Y usted una no ha lechuga. hablado eso con ANSA, que es la Asociación Nacional que les agrupa? Sí le hemos hablado, inclusive lo hemos hablado porque en ANSAS hay muchos de sus miembros que duran hasta 120 días para pagarte una factura. Ah, bueno, esa es otra cosa. Esa es También otra cosa. El retraso. Y entonces tenemos el tema de la evaluación, el tiempo. Ahora,
algo debe hacerse en ese sentido, de continuar las cosas como las describes que puede pasar con el sector del café, que tuvo un repunte, una recuperación importante en los últimos años. Fíjate, ¿qué es lo que va a ocurrir? El crecimiento que venía con una aceleración, va a bajar o se va a detener esa velocidad. Va a seguir saliendo café porque el café tú lo siembras y a los 3 años va a haber producción. Posiblemente el año que venga también va a haber mayor café. Pero, por ejemplo, ahí hay temas el café tiene dos variables que son muy importantes que se cubran. Uno es el volumen de la producción, pero el otro tema es la calidad. Porque voy a mucho café, pero si el café no sabe bien, entonces... hay unas mezclas extrañísimas también. Bueno, me cuentan gente que le echa de todo el café. Pero básicamente, ya también nosotros íbamos mejorando la calidad, que ha sido muy golpeada. Sí. Y, no ha mejorado el café nacional, sin duda. Claro, pero entonces esa calidad, para mantenerla y tener la calidad que teníamos hace 30, 40 años, pasa por tener unos costos que tú puedas soportar. Porque el café, por ejemplo, es mejor un café secado en patio que secado en una máquina. El productor, para obtener economías, entonces el café bueno tiene que tomarse maduro de la planta, entonces lo toman entre verde, pintón y maduro, entonces ya hay una mezcla de sabores que no es la apropiada. Y eso también podamos perderlo. Y fíjense que estamos hablando de exportación, hoy en día hay gente que está haciendo un buen trabajo con el tema de café de especialidad, pero a la larga, esas empresas que buscan manipular los precios en la cadena, más adelante van a ser golpeadas, porque no van a tener... Fíjate, por ejemplo... Sí, el producto, bueno, puede desaparecer del mercado en forma gradual. Entonces vendrá el tema... y de por medio está el tema del contrabando, sobre todo de Colombia, ¿no? De Colombia. Entonces, bueno, fíjate que si en Colombia empiezan a pagar los 400 y aquí están pagando 150, eso es un imán para el contrabando. No, desde luego. De aquí para allá. Sí. Pero en todo caso, bueno, alguna decisión tiene que tomarse, ¿no? Vaya la exhortación pública que tú realizas, pero algo tiene que hacerse en ese sentido. Fíjate, aquí el gobierno por allá en septiembre, él llamó un acuerdo. Yo tengo que reconocer que él ha tratado de hacer pactos de caballeros, de que se cumplan. Hubo un acuerdo que era de $200, pero explotó el tema del diferencial cambiario. Eso no se ha respetado mucho. Yo creo que habría que volver a hacer una mesa de acuerdo y llegar a un entendimiento. Pues. No, ojalá sea lo deseable. Gracias por toda esta descripción y todos los detalles que nos diste de lo que está pasando en el sector que tú representas y en general cuando hablamos del primer segmento de la situación del sector agrícola, Vicente. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.